Bueno, seguimos con más noticias en Informativo Federal al mediodía y tenemos que tomar contacto con el sudoeste chaqueño, lamentablemente para hablar de un hecho trágico que ha ocurrido en la ciudad de Villa Ángela, donde un grupo de jóvenes, de adolescentes de entre 15 y 17 años se encontraba en la vereda aparentemente jugando esos juegos de manos que pueden terminar mal. Sí. Bueno, este fue uno de esos casos y para hablar acerca de este tema vamos a tomar contacto con el papá de la víctima, en este caso un joven muy jovencito que lamentablemente ha perdido la vida. Bueno, una situación conmovedora que entristece a toda la provincia. Vamos a saludarlo. Jorge Benítez se llama él. Jorge, primero que nada, muchas gracias por la fortaleza de poder hablar con nosotros y agradecido profundamente, y queremos tratar de entender qué pasó con tu hijo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, Jorge. Jorge, contanos, ¿cuántos años tenía tu hijo? Mi hijo tenía 15 años, ahora en diciembre iba a cumplir sus 16 años. ¿Qué sabes? ¿Qué te pudiste enterar? ¿Qué sucedió? Y bueno, acá en base a las averiguaciones de parte mía, de parte de la justicia y todo, acá hubo una pelea, digamos, entre los chicos. No fue un juego, como dicen. O sea, se enfrentaron a ambos, digamos, y bueno, la pelea se produjo ahí, y bueno, y terminó con el deceso, digamos, de mi hijo. O sea, es muy buena la aclaración que hace Jorge, porque en muchos lugares y muchos medios de comunicación se ha dicho, o por lo menos fue la información que hasta nosotros teníamos, de que estaban jugando, pero Jorge, está confirmado entonces de que esto fue una pelea. sí, exactamente, fue una pelea, digamos, no fue un juego, o sea. ¿Eran amigos ellos? No, ellos no eran amigos, ese no era su grupo de amigos, digamos. Era un grupo, el grupo eran de 12 personas más o menos que estaban reunidas ahí, no sé cuántas, no se sabe bien exactamente, pero habían tenido un partido de fútbol en el cual mi hijo asistió, pero no jugó, estuvo mirando desde afuera de la cancha, digamos. No participó en el juego, y después se fueron a tomar una gaseosa porque habían ganado, y bueno, y ahí ocurrió todo esto. Ellos todos sí eran amigos, pero él no era amigo de ese grupo, digamos. Él fue justamente porque tenían un conocido en común. Uh-huh. Ahora, ¿qué te dijo el fiscal que está interviniendo en la causa? Intuyo que ya se han entrevistado con ustedes, con la familia de Jonas. ¿Qué les dijo? ¿Qué saben de parte de la justicia? Se tomaron todas las actuaciones, hicieron, digamos, se tomaron las declaraciones hacia la gente que estuvo como testigo, estos chicos que estuvieron interviniendo ahí de una u otra manera. Y bueno, esto continúa todavía. ¿Por qué? Porque el chico, el agresor, ayer la juez del menor le dio su libertad, así que por ser menor, o sea, tiene ese derecho. Y bueno, ¿La familia del agresor se comunicó con ustedes, Jorge? No, en ningún momento, en ningún momento. ¿A vos te gustaría No, hablar con el chico que se peleó con tu hijo para preguntarle qué sucedió? ¿Te gustaría, o es algo que no pasa por tu cabeza? Y me gustaría, si hubiese preguntarle, digamos, qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó, por qué tanta agresividad en la manera, por lo que se ve en los videos, digamos. Eso te iba a preguntar, porque debe ser muy fuerte, ¿no? Muy difícil. Uno no puede imaginar la muerte de un hijo. Y encima que haya un video. ¿Cómo haces para aislarte de eso, no? Para no mirarlo una y otra vez, para que la familia no esté viendo. Es muy difícil, ¿no? Cuando ese video está en las redes.
Exactamente, muy difícil superarlo, no verlo. Me costó muchísimo, primeramente lo vi varias veces porque quería encontrar por qué ocurrió eso, o sea, por qué llegó todo esto a ese punto, digamos, de poder, de pelearse y de que termine todo esto así, o sea, no encontraba explicación, digamos, pero hoy ya prácticamente no lo quiero mirar, digamos, porque Totalmente. Contanos cómo era Jonás. ¿Cómo le decías, Jonas o Jonas? toda la familia era Joni. Jonas. Joni. Contanos, Ah, contanos de él, recordémoslo, cómo era, qué quería estudiar él. y Jonás era un chico muy bueno, muy bueno. Yo siempre le dije que él siempre se diferenciaba en un montón de cosas de otras personas, digamos. Él estaba muy involucrado en la iglesia, era monaguillo de la iglesia. eh, Él brindaba servicio, digamos, ir a la iglesia y dar el servicio en la misa era algo muy especial que lo satisfacía mucho. Él era un chico deportista, eh, practicante de judo desde muy chiquito, y justamente estaba preparándose para una competencia. eh, Él físicamente, digamos, estaba entrenándose y bueno, un chico muy bueno, muy querido en Villa Ángela, muy conocido. ¿Por qué? Porque estaba muy involucrado con sus amigos, con todo, y siempre bien, digamos. eh, por eso es que nosotros lo vamos a recordar siempre, siempre bien, siempre con su sonrisa y poniéndole su toque de humor. ¿Cómo está conformada tu familia, Jorge? Amén de vos, de Jonás. Y yo con la mamá de Jonás nos separamos hace unos par de años atrás, como 10 años más o menos, pero siempre tuvimos el vínculo por nuestro hijo, de siempre acerca, estamos cerca, siempre en contacto, por su educación y por todo. Ujú. eh, Estábamos en vínculo siempre. Y Jonás, como vivimos tan cerca, a unas 4 cuadras, una casa de la otra, él iba y venía cuando volvía del colegio, pasaba por casa, merendaba, se iba a la casa de su mamá y quedaba ahí. Él vivía con su mamá solitos los dos. Ellos, su mamá eh, era abogada, trabaja en el municipio de Villa Ángel. Así que, y bueno, y él, o sea, compartía todo con los dos. Él nos mantenía al tanto de todo, a los dos, de lo que hacía, de lo que no hacía o lo que quería. Y siempre nosotros le enseñamos y le inculcamos de que trate de ir por el buen camino, digamos. Eh, que cada padre quiere, digamos, siempre con su hijo, o sea, y bueno. ¿Qué le pedís a la justicia, Jorge? Y yo quiero realmente que se haga justicia, que se haga justicia por mi hijo, porque eh, fue muy duro para mí ver eh, esto. Fue como un ensañamiento, digamos, prácticamente, y no sé por qué, de la manera en que terminó mi hijo, pero hoy la justicia lo toma como un juego, dicen ellos, pero no fue un juego, está demostrado con la autopsia. ¿Qué dice la Y bueno, autopsia, Jorge? Disculpa que te interrumpa. ¿Qué dice la autopsia? y primeramente la autopsia no está o sea, se le hizo la autopsia, pero no está el informe todavía terminado, digamos. Pero se sabe que fue producto de una hemorragia interna por los golpes, y que se ve justamente en el video, es lo que se provocó, digamos. No fue una muerte súbita como decían. Ajá. Así que eso es lo que se dio a conocer, digamos. Ujú. ¿Qué crees que debería pasar con el agresor de tu hijo? Y
no, no sabría decirle yo qué debería pasar, pero yo pienso que deberían tomarlo más con pinza, digamos, como dice uno generalmente, vulgarmente, digamos, para estudiar a ver qué es lo que pasó, y bueno, y que si tiene culpa, y bueno, que la pague, digamos, como cualquier persona que comete un error, tiene que, tiene que ser castigado, digamos, en una palabra. Jorge, Aquella persona. la Sí, verdad, lo escucho. admiro tu valentía, gracias por atendernos. Sé que no son días fáciles, intuyo que deben ser, jamás ni en las peores pesadillas uno puede imaginar que estés pasando estos días. Y la verdad te agradecemos mucho, queremos visibilizar tu caso, queremos recordar a Jonás y me quiero ir con una imagen de Jonás bonita. Me hablabas de que hacía deporte, que era monaguillo y imagino que quedan sueños truncados y de esos sueños truncados seguramente van a haber recuerdos tuyos de él y quedémonos con él. Ahí estamos mirando una imagen de Jonás con un traje dorado, ¿no? Medio marrón, así que nos quedamos Sí, con una imagen muy bonita de él. sí, esa fue su última foto que nos quedó de su imagen, que justo había participado de un cumpleaños de 15 de una compañera. Y bueno, eh, es lo último que nos quedó de él, digamos. Gracias, Así es. Jorge. Gracias por atendernos. Te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Y Dios les dé paz, resignación y obviamente consuelo en este tan difícil momento. Gracias a ustedes por comunicarse, por acercarse y por querer interesarse para poder saber realmente lo que ocurrió. Un abrazo grande. Así que bueno, esperemos que termine todo esto en la justicia. Cuando termine, bueno, se va a saber cómo. Jorge Benítez se llama, él es el papá de Jonás Benítez. Eh, Esto no fue un juego. Cuando nosotros presentábamos las notas, obviamente nos llegaron muchísima información. Una de ellas, y justamente es por eso que queríamos hablar con el papá, una de ellas era que aparentemente estaban jugando. Claro que los videos y estas imágenes son sumamente elocuentes, pero era fundamental el testimonio del papá de Jonás. Sabemos que estamos hablando de que se involucran menores en estos casos, lo acaba de contar, el agresor está en libertad por ser menor y por lo menos lo que se sabe hasta ahora es que el caso fue caratulado como muerte dudosa, no hubo muerte súbita, dijo el papá entre otras de las preguntas que le hicimos, hubo una hemorragia interna donde se ve justamente en esa caída. Hay 2 o 3 golpes y hay una caída en donde se golpea la parte de atrás de la cabeza. Se presumía, se hablaba de muerte súbita, lo cual fue descartado por el padre tras haber hablado de la autopsia, que si bien todavía se encuentran en estudio. Exactamente, y seguramente que la justicia seguirá avanzando con la investigación. Nosotros desde nuestro lugar, por supuesto, mandarle un enorme abrazo a toda esa familia que está pasando por el momento más difícil y más triste de sus vidas, ¿no? Así que todo el acompañamiento y todo nuestro apoyo a los familiares que la están pasando muy mal.